El día 2 de noviembre se celebra el Día Mundial contra la Violencia, el acoso escolar, incluido el ciberacoso. Un día pues, para luchar contra estas conductas violentas pues, centradas en el ámbito escolar. Para hablar de este asunto nos encontramos con la trabajadora social de la Asociación Pavía, con Ana Isabel Fuente. Hola, Ana Isabel. Hola, muy buenos días, Cristina. Muchas gracias por recibirnos para hablar de este asunto que preocupa y mucho en la sociedad. Cabe destacar que el día 2 de mayo se celebra también el Día contra el Acoso Escolar. ¿Por qué 2 días? ¿Es necesario diferenciarlo? Pues mira, esta dualidad de reivindicación, digamos, se debe a que, por una parte, se celebra el próximo 2 de noviembre, que se celebra todos los años, cada primer jueves de cada año de noviembre, se celebra el Día de la Violencia, el Acoso Escolar, incluido el ciberacoso. Esa reivindicación o ese Día Internacional está auspiciado por la UNESCO. Y el día 2 de mayo, para hacer la diferencia, digamos que está bajo el amparo auspiciado por las asociaciones de padres y algunas ONGs. Bueno, pues aclarada esa diferenciación, vamos a hablar de lo que es este problema que se enfrenta a la sociedad y en el que todos tenemos que estar muy alerta. La violencia en el ámbito escolar. A día de hoy es preocupante, yo no sé, hablando de datos que siempre son pues, como un análisis, ¿no? Un espejo de cómo está la sociedad en Palencia. ¿Cómo estamos? Vamos a ver, efectivamente los datos y los casos de acoso escolar siguen siendo relevantes. Las cifras oficiales que están publicadas en el observatorio en la sección escolar de la Junta de Castilla y León, bueno, pues son unas cifras que recogen los datos de denuncias o de casos que han pasado por el protocolo de acoso, que para ello tiene la Junta y que, bueno, pues que se han resuelto. Entonces son, a nuestro parecer y por la experiencia que tenemos en la asociación, inferiores a lo que nosotros recibimos, ¿vale? A las demandas, a las solicitudes y a los casos que efectivamente nosotros tenemos recogidos como acoso escolar. Por tanto, por desgracia, se da más frecuentemente de lo deseable, ¿no? El acoso en el ámbito escolar. Claro. ¿Cómo identificar un caso de acoso? Porque normalmente los niños, cuando llegan a casa, no le dicen a los padres, me está sucediendo esto, ¿no? Hay que estar muy atentos. ¿Cómo identificar un caso? Claro. Bueno, pues sí que es cierto que los padres tenemos en nuestras manos un trabajo muy importante, que al igual que vemos cómo salen los niños cuando les enviamos al colegio, que les enviamos con su uniforme o su ropita limpia y aseados, desayunados y con los deberes hechos, tenemos que darnos cuenta cómo regresan a casa. Entonces, si un niño en condiciones normales y si en que su centro familiar no está sucediendo nada, viene con algún cambio en su conducta, en su comportamiento, incluso algún cambio corporal, pues entonces tenemos que pensar que ahí hay algo y tenemos que tener mucho diálogo con él y una comunicación muy importante con el centro educativo. Tenemos que trabajar en coordinación y al unísono. Claro, porque tan importante es darse cuenta en casa como darse cuenta en el colegio, ¿no? ¿Los equipos directivos siguen algún protocolo en este caso? Sí, por supuesto, todos los equipos, hay un protocolo que ya se sigue por todos los centros educativos, un protocolo que es si no recuerdo mal, de finales del 2011, pero ya antes había una serie de normativa que se seguían para los casos de este tipo de violencia dentro de los centros educativos. Y sí que es cierto que, bueno, que los profesores tienen una ardua labor porque, bueno, pues que tienen que hacer una serie de labores para cubrir las fases de ese protocolo una vez que alguien denuncia un posible caso de acoso escolar. Y ustedes, como Asociación Pavía, en Palencia, ¿qué ofrecen a las personas que pues, puedan sufrir este tipo de problemas? Mira, nosotros, gracias a la colaboración, sin la cual no sería posible
o por lo menos podemos desarrollar más y más profesionalmente, mejor y más profesionalmente nuestra labor gracias al convenio que tenemos con Diputación para menores en este caso y la colaboración también a través de la convocatoria de servicios sociales del Ayuntamiento, pues estamos ofreciendo un servicio de atención, digamos, ¿vale? De atención de solicitud de esas peticiones de ayuda y en una primera instancia, y estamos también ofreciendo la posibilidad de que acudan a una terapia psicológica muy necesaria en un primer momento, sin esperar unas listas que, bueno, ya sabemos que si tú eres derivado a salud mental, a los psiquiatras pediátricos, pues no va a ser inmediato, vas a tener que esperar X lista de espera. Ana Isabel, sufrir acoso escolar no solo afecta a la persona acosada, que por supuesto es al final la gran víctima, ¿no? Pero también afecta a todo el entorno familiar. Los padres también me imagino que necesitan esa intervención o esa ayuda de la asociación o de otras entidades para saber cómo abordar este asunto. Claro, así es, la familia necesita ser acompañada, porque al fin y al cabo nosotros no hacemos nada que la familia y que el menor no quiera hacer. Se trata de una labor principalmente de acompañamiento. Derivamos a determinados servicios si son necesarios, como el de psicólogo que hablábamos antes, pero al final lo que hacemos es acompañar a la familia con su menor, su escolar afectado. ¿Y qué consejos le daría usted a esos padres que nos están escuchando, que tienen en casa un menor que está sufriendo acoso? Bueno, pues lo más importante es acogerlo, escucharlo y dialogar mucho con él. Eso es lo primero, no poner en duda lo que está contando y con esa comunicación con él, bueno, pues ver a ver qué medidas, en qué fase está y qué medidas tenemos que adoptar a partir de ahí, hablar con el centro educativo, etcétera, etcétera, y solicitar ayuda de profesionales sin duda. Ana Isabel, eso es lo que tiene que hacer el entorno familiar y los centros educativos, nos lo acaba de decir. Pero ¿y nosotros, los demás, como sociedad? ¿Qué tenemos que aprender? ¿Qué tenemos que empezar a hacer pues, para poner freno a estas situaciones que pueden condicionar la vida de una persona? Efectivamente, a nosotros nos gusta siempre hablar de que el acoso escolar no es una cosa que afecte o que sea solo asunto de la persona víctima. Creemos que el acoso escolar es una cuestión de todos, de toda la sociedad comunicativa, de toda la sociedad comunidad educativa, que al final somos todos. Y lo que tenemos que hacer es predicar con el ejemplo siempre. Empezar a darnos cuenta de cuáles son los valores que transmitimos, que sea una cultura del respeto y de los buenos tratos. Y eso es lo que como sociedad tenemos un trabajo muy grande por delante, porque bueno, pues nos sorprendemos a nosotros mismos de la cantidad de violencia que física, sobre todo verbalmente, empleamos a lo largo de nuestras distintas rutinas del día a día. Desde luego, Ana Isabel. Y hemos hablado que es el Día Mundial contra la Violencia, el acoso escolar, incluido el ciberacoso. Aquí entra en juego un mundo que ya está dentro de nuestras vidas, el mundo de Internet, de las redes sociales, un mundo amplio, desconocido y que a día de hoy pues está provocando pues eso, muchas denuncias. Lo hemos visto hace poco con niñas que han visto publicados contenidos a través de la inteligencia artificial que no eran ellas. Bueno, al final es un mundo tan amplio y complicado que ahí da pie a que sea otro espacio donde cometer ese tipo de acoso, ¿no? En este sentido, en Palencia, yo no sé si han detectado también un incremento de acoso en redes sociales. ¿Cómo sí, nos encontramos? en eso, por supuesto, nos igualamos con otros escenarios de nuestra geografía. Sí, se están dando casos en que un menor coge la fotografía de otra compañera y, por ejemplo, le pone el rótulo, o distorsiona la cara y le pone el rótulo de cerda con distintos adjetivos
añadidos a Cerda, y eso lo difunde por WhatsApp o por Instagram o por donde sea necesario. Te pongo un ejemplo, así sin más datos, para no faltar precisamente a la protección de datos, pero sí, en eso estamos igualados. El uso de las nuevas tecnologías lo que está haciendo es amplificar y hacer más difícil el tratamiento y la acotación del acoso escolar, porque ya no hay un espacio libre de acoso en estos momentos. ¿Y qué hacer ante esta situación? Quizá los padres ahí vuelven a jugar un papel importante, ¿no?, a la hora de observar, ¿no?, cómo utilizan sus hijos los Claro. dispositivos. Lo principal vuelve a ser lo de siempre, es el sentido común, es hacer un uso razonable y con el control parental y los límites necesarios de todas esas nuevas tecnologías. Si nosotros, cuando sacamos el carnet de conducir, por ejemplo, para poner un ejemplo, ¿no?, pasamos por un aprendizaje, pues cuando le das un teléfono móvil a un preadolescente o un niño, porque en muchos casos son niños todavía, pues lo mismo, tenemos que pues tener cuidado e incluso enseñar a usarlo. Hemos hablado sobre todo de las víctimas, de las familias, del menor acosado, que al final, volvemos a insistir, es al final la víctima principal. Pero hay otra figura que también hay que poner el foco, y hablo del acosador o acosadora, ¿no? En este caso, también es un problema para las familias, para la sociedad. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué se puede hacer para encauzar ese comportamiento? Claro, en definitiva, todos los protagonistas de esta situación son víctimas, todos, y incluimos también a la persona que está ejerciendo esa violencia contra otra o contra otras. Es una persona que necesita reconducir y que necesita cambiar esas actitudes y esos comportamientos negativos, bien a la hora de resolver, bueno, sobre todo a la hora de resolver los conflictos, básicamente, ¿no? Y es una persona que necesita, por supuesto, ponerse en manos de profesionales. Los padres, cuando detecten una impulsividad exagerada o algún tipo de comportamiento que ellos no puedan manejar con sus herramientas en casa y con sus habilidades, con sus conocimientos, pedir ayuda, porque un niño o un adolescente que aprende a maltratar, y esa es su manera de relacionarse con la gente, es un niño que se va a convertir en un maltratador en su campo laboral y se va a convertir en un maltratador en el ámbito doméstico. Entonces, tenemos que poner mucho énfasis y tenemos que dedicar todo el esfuerzo necesario para estas personas. Un trabajo por delante para todos, todos nos tenemos que concienciar, todos tenemos que poner las herramientas para, pues, poner freno a estas situaciones que pueden, decíamos, destrozar la vida de una persona, sí, tanto del acosador como el acosado. Totalmente. ¿Qué mensaje le gustaría lanzar a usted de cara, pues, a este día? Vale, el mensaje es muy sencillo, incluso muy repetido, es tolerancia cero a la violencia. Mucho sentido común y pensar que todos somos parte de la solución, ¿no? Ese es el mensaje que se puede o que nos gustaría transmitir desde la Asociación Pavía. Ana Isabel, para aquellas personas que quieran dirigirse a ustedes, a la Asociación Pavía, que están ahí para apoyar, para asesorar, para acompañar, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Dónde deben de dirigirse? ¿Cuáles son las vías? Vale, pues nosotros tenemos una página web en la que está toda la información súper recogida, desde el teléfono hasta nuestra sede. De todas maneras, físicamente, si tecleamos en el buscador Asociación Pavía Palencia, ahí ya aparecemos. Nuestra sede física está ubicada en el arco de entrada del Hospital Sant Telmo, y la dirección exacta es Avenida Sant Telmo, número 17, primero izquierda. Pues ya tienen todos esos datos para, si necesitan su acompañamiento, pues dirigirse. Muchas gracias por atendernos y ojalá que, pues eso, que esta tolerancia cero, que esta concienciación de la sociedad pues funcione y ojalá se redujeran a cero pues todas estas situaciones. Muchas gracias a vosotros por dar visibilidad a este problema y al trabajo que realizamos.